más profundo. La Escritura nos enseña sobre la madurez cristiana. Dios quiere que todos crezcamos a través de su palabra. Todos somos llamados a crecer y madurar en nuestra fe, poniendo en práctica las enseñanzas bíblicas y a Jesús como nuestro modelo perfecto de madurez. La predicación está basada en Hebreos capítulo 5, versículos del 13 al 14. Y Él es mío. Bueno, gracias a Dios, hermanos, hermanas, una vez más por la bendición, la oportunidad que siempre nos concede de poder, reunirnos, congregarnos como iglesia y también la responsabilidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias y en la carta a los Hebreos, el capítulo 5, voy a leer versículos 13 y 14. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Palabra de Dios. No creo que ya para este tiempo, creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos conscientes de nuestro llamado en Cristo Jesús, que no solamente el mensaje del Evangelio es ser expuestos al sacrificio de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros, habiendo también, ¿verdad?, muerto y resucitado el tercer día. Cuando uno obedece el Evangelio de Cristo, sea, uno obedece el mensaje de salvación. Encontramos nosotros la salvación de nuestra alma gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que obedecer el por qué murió, por qué tuvo que morir, pero también los resultados como los beneficios de la muerte de Cristo. La mayoría estamos conscientes de eso en la vida de nosotros. Pero también a veces la pregunta, y ahora que ya he obedecido el Evangelio, a Cristo es mi Señor y mi Salvador, ahora que como cristiano veo hermanos, veo hermanas que están participando, veo las actividades, veo que muchos tienen conocimiento de la Escritura y eso, ¿verdad?, es algo en lo cual todos somos llamados a participar y ser parte de, que es la madurez espiritual, o sea, el crecimiento espiritual. Gracias a Dios que la vida en Cristo es una vida que siempre nos invita a seguir creciendo espiritualmente hablando. Es un tema que creo que todo mensaje, toda enseñanza conlleva ese propósito de nuestro crecimiento espiritual. Queremos ser genuinos, queremos ser auténticos, queremos ser sinceros en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. No queremos nosotros quedarnos estancados espiritualmente hablando, queremos crecer. Por eso somos muy buenos observadores. Observamos y escuchamos lo que escuchamos, que sea palabra de Dios, pero también observamos que aquello que es enseñado, aquello que es predicado, cómo afecta la vida del oyente o de los oyentes de la iglesia. ¿Qué impacto tiene la palabra de Dios en la vida de los adolescentes? Bueno, nuestros hijos se acaban de ir, ¿verdad?, a la escuela dominical. ¿Qué impacto tiene en la vida de los niños? ¿Qué impacto tiene en la vida de los jóvenes? ¿Qué impacto tiene en la vida de los jóvenes adultos? ¿Qué impacto tiene en la vida de un adulto que está abrumado con tantas demandas que se requieren en la vida para poder también salir adelante en esta vida? ¿Qué de los ancianos? ¿A poco los ancianos también tienen significado en la iglesia, en la congregación? ¿Podrá Dios utilizarlos para su gloria? ¿Podrá Dios de alguna manera usarlos a ellos y que ellos se sientan útiles dentro del reino de Dios? Bueno, el buen observador va a observar todo eso. Vendrá un domingo, va a observar la dinámica de lo que significa ser iglesia, como también va a escuchar y va a meditar en la palabra de Dios. Y gracias a Dios que Dios nos ha dejado de su palabra para que no nos quedemos nosotros enanos espiritualmente, para que no causemos confusión en el oyente, en el observador, de que pueda observar que estamos creciendo y que la vida cristiana se compara como la vida natural, como la vida de un niño. De un niño llega a ser adolescente, de adolescente llega a ser joven y sufre todos esos cambios.
que lo van a invitar a llegar a la vida adulta y ser una persona responsable en cuanto a la vida. Bueno, la vida en Cristo, la vida cristiana, conlleva el mismo objetivo. También el escritor nos dice que sigamos adelante hacia la madurez, que vamos adelante a la perfección, a una vida completa en Cristo Jesús. Y vamos hacia allá. Estamos desarrollándonos, gracias a Dios, espiritualmente hablando. Dios tiene la intención de que siempre busquemos el crecimiento espiritual en la vida de nosotros para que seamos conformados a la imagen de su Hijo, según Romanos 8, capítulo 29. Esa es la voluntad de Dios, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y como dice en la carta a los Efesios, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo, que seamos tú y yo más como Cristo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de sentir, que seamos más como Cristo Jesús. Ese es un ser maduro, ese es un ser completo, un ser perfecto, pero no perfecto sin pecado, solamente Él. Nosotros llegamos a ser maduros, estamos en el proceso, en el aprendizaje de la vida espiritual, pero el objetivo es ese, conformarnos a todos nosotros a la imagen de Cristo Jesús. Porque cuando leemos de Jesús en los evangelios, vemos a un Jesús que vivió de acuerdo a la voluntad de su Padre, a un Jesús atractivo, a un hombre de hombres, a una persona que no solamente enseñó, sino que primero practicó y después enseñó. Eso es extraordinario. Alguien que recibía a todos, pero que también los llamaba a una transformación, a un cambio de vida. Y les daba el ejemplo. No solamente les enseñaba la voluntad de Dios, sino les daba el ejemplo. Por eso Él vivió entre sus discípulos, vivió entre la gente, para que lo observaran. No estuvo sujeto a un lugar específico. Fue un maestro itinerante, un maestro ambulante. Siempre estaba en diferentes lugares y no tenía temor de ser visto por los demás. Le encantaban las multitudes, no para impresionarlos, sino para que puedan ver de que sí es posible vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Las enseñanzas de Jesús fueron liberadoras, fueron enseñanzas que te invitaban a beber y a comer para poder hacer lo que Él hacía. Por eso cuando Él llama a sus discípulos, dicho de otra manera, los estaba invitando a hacer, a aprender para hacer lo que Él hacía. Y cuando a nosotros también se nos llama como discípulos, y cuando vemos que la voluntad de nuestro Padre Celestial sea que tú y yo seamos conformados a la imagen de su Hijo, eso debe de animarnos a nosotros a conformar nuestras vidas a la imagen de Cristo Jesús. Pero también puede haber un poco de confusión con relación a la madurez cristiana. Como discípulos de Jesús, es importante que tengamos claro lo que significa crecer en madurez. Bueno, la madurez primero no se trata de la edad. Madurez no se trata de la edad. Puedes tú ser cristiano por más de 30, 40, 50 años y aún así no ser maduro. Segundo, la madurez no se trata de apariencia tampoco. Algunas personas pueden parecer espiritualmente maduras, pero no lo somos. El hecho de que alguien parezca digno no significa que sea maduro o que sea santo. Tercero, la madurez no se trata de logros tampoco en la vida cristiana. Puedes lograr mucho sin ser maduro en la fe que es en Cristo Jesús. Cuarto, la madurez no se trata de lo académico. Un título de seminario, un título universitario bíblico no te hace madurar espiritualmente. Te da las herramientas, te da el conocimiento, pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad llevar ese conocimiento a la práctica. Entonces, la madurez no se trata de lo académico. No puedes ser maduro comparándote también, número 5, con otras personas. Siempre vamos a encontrar a alguien tal vez inferior, pero siempre va a haber a alguien superior en cuanto a su caminar con el Señor. No es bueno ni saludable compararnos con otras personas para decir,
hacernos la pregunta si soy maduro o no lo soy. Bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a comparar. No, las comparaciones no son saludables. Tal vez ahí nosotros a la palabra del Señor, ahí vamos a encontrar, ¿verdad? Los pasos necesarios para poder nosotros saber que estamos caminando hacia la madurez y que estamos en un buen camino. Bueno, el resto del tiempo quiero ocuparlo en la carta de Santiago, que es un manual sobre cómo ser maduro. Y Santiago, bueno, hay mucho más que tú puedes extraer de la carta, pero yo quiero compartir 5 puntos contigo acerca de la madurez espiritual. ¿Qué significa ser maduro? Recuerden, hermano, no estamos aquí para medirnos, a ver, pues quién sí, después de lo que escuchamos, estamos aquí para aprender, porque estos son 5 cosas que Santiago nos enseña. ¿Las estoy practicando? Bueno, no pasa nada, las voy a implementar en mi vida. Voy a comenzar a hacerlo. No se trata de castigarnos, no se trata de ser duros con nosotros, se trata de aprender. Se trata de decir, ok, eso significa, ahora tengo claro, no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con los logros, no tiene nada que ver con la apariencia, no tiene nada que ver con lo académico, no tiene nada que ver con comparación. Ahora entiendo que tiene que ver con esto. Bueno, esto sí me ayuda, me beneficia, porque lo que Santiago me pide es poner en práctica todo aquello que yo estoy aprendiendo. Es una persona práctica y creo que ahí puedo entender. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que una persona madura es positiva bajo presión. Una persona madura es positiva bajo presión. Le voy a leer Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice la palabra de Dios, Santiago 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice la palabra de Dios. El hecho de que te conviertas en un seguidor de Cristo no significa que no vamos tú y yo a enfrentar problemas. Los vamos a tener y vamos, como dice Santiago, nos vamos a hallar en diversas pruebas. Van a ser diversas, no una, no dos, van a ser diversas, de muchos colores, de muchas formas, de muchas avenidas, pero he ahí lo que nos enseña Santiago, que una persona madura es positiva cuando se encuentra bajo presión. La pregunta no es si estamos experimentando problemas, sino la pregunta es cómo respondemos ante dichos problemas. La pregunta no es si experimentamos, sino cómo vamos a responder a ellas. Nos vamos a poner nerviosos, vamos a estar tensos, vamos a ser negativos, nos vamos a quejar, vamos a acudir al pasado, vamos a apelar a las malas palabras, voy a perder el control, voy a estar enfurecido. O sea, ¿cómo vamos a responder nosotros cuando estamos bajo presión, cuando nos encontramos bajo diversas pruebas? O sea, hay momentos en que voy caminando, inesperadamente se me presenta algo y ¿cómo voy a reaccionar? Ok, madurez significa cómo voy a responder ante estas pruebas cuando yo me encuentro bajo presión. Santiago me dice en el versículo 2 del capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo. Bueno, madurez significa que debo de tener una actitud positiva cuando me encuentre yo bajo presión. Puedes estar lleno de conocimiento bíblico. Nuestra pared puede estar llena de logros académicos. Puedo vestirme y presentarme de la mejor manera, pero ante los problemas, si estoy de mal humor, cuando estoy bajo presión y pierdo el control, reniego y estoy diciendo palabras no bien pensadas, que en vez de construir, estoy hiriendo a las personas o a mí mismo, me estoy castigando demasiado. Descubro que madurez no tiene nada que ver con estas cosas externas. Tiene que ver con mi ser interior, de poder encontrar paz, poder encontrar bonanza. Y si voy a responder, tengo que tener dominio. Oh, ya lo entiendo. Entonces significa
que puedo engañar a mucha gente. Sí, ok, pues no es saludable, no lo es. Lo que debemos hacer, madurez, es tener una actitud positiva bajo presión. Estoy siendo probado, estoy siendo tentado, no lo sé, pero sea prueba, sea tentación, se requiere de mi positivismo, se requiere de mi fe, tomar de aquellas promesas de Dios. Si es problema con alguien, de la manera que Dios nos perdonó en Cristo Jesús, bueno, lo voy a hacer también. Si yo tengo una queja, pues me voy a acercar. O estoy aprendiendo a lidiar con mis emociones, que no puedo reaccionar sin pensar, que tiene que haber un filtro. Y ese filtro es la palabra de Dios. Lo entiendo. Eso es madurez. Bueno, descubro que necesito porque soy muy inmaduro. Hombre, cuando alguien imprime un botón, las cosas que digo, estoy lastimando a mi ser querido, estoy hablando de mi congregación, estoy hablando de mi esposo, estoy hablando de mi esposa y las cosas que le digo, Señor, perdóname, si es verdad, madurez es estar en control cuando me encuentro bajo presión. No sé por qué. A veces en el trabajo, como no puedo desquitarme con el patrón, porque si le digo, pues hasta ahí trabajo, no puedo desquitarme con mis compañeros, pues porque los tengo que ver mañana. Y no es bueno. Y venimos, hermanos, llenos de humo, llenos de vapor que tiene que salir. Y cuando llegamos a casa y la primera cosa que veo y me incomoda, y termino lastimando, uno dice, no, misión, ok. Sé lo que tengo que hacer. Número 2, por el tiempo. Una persona madura es sensible también a otras personas. Es sensible. Fíjense lo que dice Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, o sea, no es nuestro, es de la escritura, y la escritura es la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, bien hacéis, dice Santiago. Cuando los niños son inmaduros, están completamente centrados en sí mismos, siempre. Pero las personas maduras no solo ven sus necesidades, también ven las necesidades de los demás. Santiago cita un versículo tomado de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Hasta allá apela Santiago. No es que la palabra de Dios es anticuada. No es anticuada. Santiago nos diría, aunque fue dicha en Levítico, cerca de la creación, y nosotros estamos ya lejos, nosotros no estamos en antes de Cristo, nosotros estamos en después de Cristo. Pero voy a tomar un versículo de Levítico que no pasa de moda, que toda generación sabe la bendición, lo bueno, lo agradable de amar al prójimo. Bien hacéis, dice Santiago. Hoy en día, las palabras de Santiago fueron escritas aproximadamente en el 40-45 después de Cristo. Estamos en el año 2025. Ya por entrar, estamos pisando la entrada del año 2026. Y apelamos al mismo versículo de Levítico que Santiago nos dice a nosotros que madurez tiene que ver con ser sensible a las necesidades de otras personas. Tu prójimo, amar a tu prójimo, nunca va a pasar de moda. Esto es algo que beneficia. Cumplimos la ley real, la ley de Cristo de amar a nuestro prójimo. Amar expresa inteligencia, amar expresa sabiduría, amar expresa preocupación, amar expresa bondad, amar expresa benevolencia, amar. Bien hacéis. Quiero hacer lo que es bueno. Ama a tu prójimo, pero no amados, no amemos de palabra, sino en verdad y en hecho. Eso es ser maduro en Cristo Jesús. Y uno aprende, está uno aprendiendo. Vivimos entre gente. Jesús dijo que a los pobres siempre los vamos a tener entre nosotros. No pensemos que vamos a eliminar la pobreza del todo y que un sistema político, un gobierno o una forma de dirigir un sistema va a eliminar la pobreza. No se ha hecho. Jesús lo dijo, los vamos a tener siempre. No se trata de hablar y de prometer y de hacer falsas promesas. Se trata de ayudar, de hacerlo.
y no tener que ir a regiones muy lejas para ayudar a la necesidad en la iglesia. Uno puede verlo de esa manera, llamar a su prójimo. El Señor Jesús nos dice, como a nosotros mismos. ¿Cómo puedo llevar eso a la práctica? Bueno, Jesús, nuestro Salvador, en Mateo 25 nos dice y nos enseña que a los de su derecha les va a decir, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste ¿qué? De comer. Tuve sed y me diste ¿de qué? De beber. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y venisteis ¿a qué? A mí. Entonces los justos le dirán, Señor, ayúdanos a entender algo. No entendemos. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, enfermo o en la cárcel? De cierto os digo, dice el Señor, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando tú vas y le llamas a alguien para ver cómo está, a mí me lo estás haciendo. Cuando alguien está enfermo, un hermano, una hermana, un joven, una jovencita están enfermos y tú oras por ellos y tú los procuras, te preocupas por ellos, a mí me lo hiciste. Cuando sabes que alguien está en el hospital y tú vas a visitarlo y vas ahí y oras con él, tal vez no puedes decir nada en la condición que está, pero tu presencia, el que te vea, o sea, eso ya habla volúmenes. A mí me lo hiciste. Pero dirá a los de su izquierda, apartados de mí, dice, ¿cuándo te vimos? Y Jesús les dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve enfermo, no me visitasteis. Estuve en la cárcel y no vinisteis a mí. Ok, eso es madurez. Número 3. Una persona madura ha dominado su boca. Santiago 3:2. Porque todos ofendemos, ok, fíjense Santiago, porque ¿quién ofende? Ofende mucho. ¿Qué dice el versículo? Porque todos, ok hermanos, todos ofendemos una vez. No, dice muchas veces, ¿verdad? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón ¿qué? Perfecto, capaz también de refrenar ¿qué? Todo el cuerpo. Dice Santiago, todos cometemos muchos errores. Si alguien no comete error cuando habla, es un hombre perfecto, completo, bien por él, bien por ella. Santiago 3 nos da varias ilustraciones con respecto a la lengua, o sea, al hablar. El capítulo llama la lengua, el versículo 3, perdón, sí, lo llama freno en la boca como un caballo, ok, freno en la boca como un caballo. Segundo, versículo 4, es el timón de un barco. El barco es una nave grande, pero esa nave grande la guía el timón. Ahí está guiando esa nave, ok. Y la chispa que enciende un fuego. La lengua es una chispa que enciende un fuego, sí. La lengua es un timón de un barco, sí. La lengua es como un freno en la boca de un caballo. La respuesta es sí. Entonces, dice Santiago 3:8, nadie puede domar ¿qué? La lengua. Es un mal incontrolable lleno de veneno ¿qué? Mortal. Anteriormente en el libro de Santiago, él escribe en el capítulo 1, versículo 26, si una persona piensa que es religioso, pero no puede controlar su lengua, se está engañando a sí misma. La religión de esa persona no vale ¿qué? Nada. Estoy leyendo de otra versión. La Reina Valera dice, Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es ¿qué? Es vana. La palabra capaz, una persona es capaz, significa que tiene la fuerza y el poder y la capacidad como el freno, tiene la fuerza y la capacidad como el timón para poder controlar la nave y para poder controlar el caballo.
Una persona madura es capaz. Yo sé que a veces hablar, hermanos, es un manjar rico, pero como creyentes necesitamos entender, debemos ser capaz de qué? Refrenar la lengua, tener la fuerza y la capacidad para controlar. La palabra controlar significa guiar usando un freno, según Santiago 3, capítulo 2, como un caballo. Lo que prende fuego a la rueda de la creación es que si tú estás por decir algo, entiende lo siguiente, puedes encender un fuego. ¿Y cómo lo vas a apagar? Por eso ya lo hemos dicho, como dice el corito, cuidado mi boquita lo que habléis, porque en el cielo está el Señor. Ya no recuerdo la otra parte, pero Él nos ve y Él nos oye. O sea, una persona madura siempre. ¿Por qué? Porque inflama la rueda de la creación. ¿Qué significa eso? De la cuna a la tumba. La única herramienta que tiene para inflamar la tierra es la boca. Y de ahí debemos de tener mucho cuidado. Los chismes, la difusión de rumores y las constantes conversaciones negativas son una señal no de madurez, sino una señal de inmadurez. Número 4. Una persona madura es un pacificador, no un alborotador. Dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Qué causa peleas y disputas entre ustedes? No provienen de sus deseos que luchan dentro de uno. El conflicto no es una virtud cristiana, no lo es. De hecho, es lo contrario, es un signo de inmadurez. La palabra guerra significa estado de una hostilidad continua. Hay hostilidad continua. Y la palabra pleito son ciertos brotes específicos de antagonismo y de oposición. Una habla de que en continua guerra, otra habla de ciertos brotes. O sea, no es siempre, pero surge. En una semana y surge. Ya tuvo una semana bien, la tercera vuelve a surgir. O sea, todo eso uno debe de entender, ¿verdad? Que una persona madura es un pacificador. ¿Por qué? Porque esto combate, significa hacer un servicio militar o servir en el ejército. La lucha tiene como campo de batalla siempre el cuerpo. Y Santiago nos exhorta, ¿verdad?, a ser pacificadores. ¿Qué hace un pacificador? No toma partidos. ¿Qué hace un pacificador? Busca el bien de los dos. ¿Qué hace un pacificador? No hace convenios. Él busca y quiere establecer la paz. Y como dice el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de quién? Hijos de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo entre Él y nosotros? Estábamos en enemistad. Dios proveyó paz. Necesitamos, como hermanos y hermanas que estamos caminando hacia la madurez, no ser alborotadores. Como dicen vulgarmente, no echarle más leña al fuego. Sea un pacificador. Busca la paz, porque a paz nos llamó el Señor. O sea, no podemos nosotros ser tan libres en ese sentido. Hay que ser pacificadores. La madurez cristiana significa aprender a decir no a una actitud egoísta y crítica que regularmente a veces causa conflictos. Hay que aprender a ser pacificadores. Y número 5, una persona madura es paciente, pero también es muy devota. Fíjense, Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La palabra paciencia denota la idea de actuar sin resentimiento ni venganza hacia los demás, particularmente hacia quienes son irritantes. Me irrita, ¿verdad? Dice uno hasta como habla me irrita. Bueno, somos llamados a ser pacientes. Si no podemos esperar, no podemos ser pacientes. La paciencia es un elemento clave siempre para la madurez. Pero también Santiago nos dice, afirma tu corazón. En lugar de estar agitados y sentirse imponentes ante la opresión, traten de cultivar una firmeza. Desarrollen un sentido de estabilidad interna. Sean maduros internamente. Y la razón principal que da Santiago, porque el Señor se acerca. Que tu motivación más grande de ser una persona madura
de ser una persona que entiende que tiene que domar su boca, una persona que no va a tomar partido, va a ser un pacificador, una persona que sabe que debe conocer la ley de la libertad y es amar a su prójimo, y una persona que está consciente que somos probados de diversas maneras, pero que debemos responder cuando estamos bajo presión de una manera positiva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el juez está a la puerta. El llamado de Santiago de madurez nos ayuda a ser conformados a la imagen de su Hijo, como dije al principio. La vida cristiana demanda una vida madura, congruente con la realidad de la segunda venida, porque Él va a regresar. Por eso somos llamados a ser maduros. No hay otra razón más importante. Jesús viene. El saludo antiguo era Maranatha. La palabra Maranatha significa el Señor viene. Era el saludo común y continuo en la iglesia. El Señor viene. Y eso nos anima a nosotros a seguir caminando. No son títulos, como dije al principio, no es presentación, no son logros, no son los años. Tú puedes tener un año en la iglesia como creyente y ser una persona madura, que responde, que se controla bajo presión, que pide a Dios sabiduría antes de hablar, una persona que sabe ayudar, pide a Dios ayuda cuando se encuentra bajo presión. A veces uno ya de 30 años en el cristianismo también puede uno perder el control, pero lo recupera uno, regresa de nuevo, porque sabe que esto es bueno. Y su motivación es que el Señor viene, el Señor viene. Por eso estamos aquí. Y por eso le pedimos a Él que nos ayude a ser conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el estándar, esa es la meta, ese es el objetivo. Y es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Lo busca, pero nos provee de todo para poder alcanzarlo. Madurez. Nos conviene a todos la madurez. Madurez abre nuestros ojos, madurez nos ayuda a servir, madurez nos ayuda a ser cautelosos, a ser prudentes y esperar en Dios y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros y está haciendo en la vida de la iglesia. Termino con el versículo 26, Santiago 1:26. 27, perdón. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Dios nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento para madurar, ¿verdad?, espiritualmente. Hay áreas en nuestras vidas que necesitan la ayuda de Dios. Dios las conoce, tú y yo las conocemos, pero gracias a Dios, el llamado de Él es ser maduros, ser conformados a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Y todo eso conviene a la iglesia. ¿Cuál es la verdadera religión delante de Dios? Santiago nos diría: refrena tu lengua, visita a quien tienes que visitar, ayuda a quien tienes que ayudar, mantente bajo presión. Yo sé que a veces uno pierde el control por las muchas demandas, pero espera en Dios, que tu motivación sea un día todo esto va a terminar. Pero es que son diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Dios puede ayudarnos. Por eso es importante que la comunidad cristiana, la iglesia, los 120, 30 que somos aquí, poder nosotros de alguna manera, todos ser de ese mismo sentido. Y orar los unos por los otros. Y sentirnos hermanos en Cristo. Vamos a estar de pie, vamos a ir a Dios. Bueno, vamos a cantar la invitación. Seguir adelante, hermanos, es todo lo que les puedo decir. Sigamos adelante. Todos los que están aquí este primer día de la semana estamos aquí porque
de Dios necesitamos. Sigan adelante, sigan adelante. Que Dios está con ustedes, Dios está con nosotros. Si alguno en esta mañana desea la oración de la iglesia, porque tu anhelo es crecer, tu anhelo es sobreponerte a aquellas cosas que impiden tu crecimiento. Oraremos los unos por los otros. Todos necesitamos de la oración y con la ayuda del Señor lo alcanzaremos primeramente en Dios. Pero no te desanimes al punto de estancar tu crecimiento. Pídele a Dios sabiduría, pero cuando pidas no dudes, Dios te lo va a dar. Y si alguno en esta mañana desea obedecer el Evangelio de Cristo Jesús, también estamos aquí para tomar tu confesión, bautizarte para el perdón de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cualquiera que sea tu decisión. Pero recuerden, estamos aquí como iglesia, somos un cuerpo, diferentes miembros, y Dios a todos nos llama a madurar espiritualmente. Vamos a cantar.